Esta ecuación que les voy a plantear viene de algo que nosotros llamamos una agenda común nacida desde las regiones del país, que se elaboró en el año anterior para que los nuevos gobiernos regionales empiecen a tomar sus decisiones y que se espera también el 28 de julio pueda entrar ya no solo una visión regional, sino intergubernamental con el gobierno central. Para este proceso, el Consejo Nacional convocó a autoridades de las regiones y a un grupo de instituciones que tienen presencia en 19 regiones. Y entonces ahí tenemos, desde esa mirada de lo que puede hacer una región, una ecuación que tiene 6 elementos. Educación de la primera infancia, más educación rural, más educación en la lengua de los niños, lo que llamamos nosotros educación intercultural bilingüe, más formación docente en servicio descentralizada, más currículos regionales, más una gestión descentralizada con foco en la región y las escuelas. En cada uno es una ecuación, porque lo primero que debemos tener claro en educación es que no hay una solución de un solo punto. Hay un problema complejo que necesita una solución multidimensional. Y lo interesante de este proceso es que ha avanzado en cosas concretas que hay que hacer, que igual tienen su complejidad, pero que están más tematizadas y que pueden ayudar, creo yo, a enfrentar la dispersión de opiniones que veíamos en la mañana. En primera infancia tenemos dos grupos, de 3 a 5 años, de lo que se trata en realidad es de configurar un paquete básico y pedagógico contextualizado a cada región. Y ahí en realidad no hay, digamos, grandes novedades, dificultades. Se necesita más profesores bien preparados porque casi 40% no asiste a educación inicial, aulas, juegos en las aulas, mobiliario, cocina mejorada, material educativo enfocado, aquí sí más bien planteamos hacia el potencial creativo de los niños, ¿no? Un punto que tal vez Omar Arias podría profundizar en su estudio es ese, que en la educación inicial lo que se despierta es la creatividad, la exploración, el juego en los niños, y luego se vaya consolidando en los aprendizajes, es la base de eso. Y tenemos que entrar a una educación para los niños menores de 3 años, que hoy día son 2% de los que están siendo atendidos con algún tipo de acción educativa. Pero aquí más bien son programas dirigidos a la madre, en crecimiento, seguridad, autonomía y socialización de los niños, como existen, por ejemplo, salas de estimulación temprana, centros de crecimiento y desarrollo en las postas, que son programas que le agregan un componente educativo a una atención integral. Hemos hablado como segundo punto de la ecuación de la educación rural, para garantizar los aprendizajes a que tienen derecho estos niños. Y el primer punto es escuelas rurales decentes. Las escuelas rurales no tienen agua, no tienen baño o silo, que tengan electricidad, un desagüe, mobiliario, vivienda para el docente. Hoy en muchos lugares el profesor duerme en la misma aula, acaba el turno y convierte eso en su vivienda. En segundo lugar, además de este aspecto más de infraestructura y mobiliario, ampliación de horas de aprendizaje en el aula, pero también en la comunidad, porque los niños de estas áreas aprenden mucho también en la propia actividad productiva de sus familias. Y aquí tenemos que prevenir y disminuir el ausentismo docente, que es altísimo en áreas rurales, a veces por poco compromiso de los profesores, pero a veces también por condiciones de acceso que son muy difíciles. Y tenemos que plantear un calendario escolar ajustado a los ciclos productivos, ¿no?
Y en tercer lugar, se necesita un mínimo de 2 docentes en cada escuela, para que atiendan a los 6 grados de primaria. Muchas escuelas hoy en el Perú tienen un profesor para los 6 grados. Es cierto, son 8 o 10 niños, pero es mucho más complejo hacerlo. Entonces, mínimo de 2 docentes, estrategias pedagógicas para atender esa diversidad multigrado y redes de escuelas que se dan soportes unas a otras con acompañamiento pedagógico. Pues sí, 3 soluciones concretas, digamos, para educación rural. Dicho sea de paso, el Consejo Nacional de Educación ha hecho un estudio de cuánto costaría esta atención rural, 464 millones de soles para los próximos 5 años, que es nada realmente respecto a lo que puede crecer el presupuesto de educación, como tal vez luego podamos conversar. El tercer punto, educación intercultural bilingüe, que los niños aprendan en la lengua en la que sus padres les han formado. Y aquí nos faltan profesores en la lengua de los niños. Y nos falta una formación en servicio para que el profesor que es castellano hablante y ya está tratando a estos niños, también pueda entrar a esta dinámica. En segundo lugar, tenemos que culminar una propuesta pedagógica para la enseñanza en la lengua materna y en el castellano como segunda lengua, porque ambas son fundamentales, e incorporar el modo de vida y saberes de la comunidad y asimismo responder al diseño curricular nacional. En tercer lugar, en educación intercultural bilingüe, la producción de textos y material educativo en la lengua de los niños. El cuarto elemento de la ecuación es el de la formación docente en servicio. Todos hablamos seguramente de la capacitación, pero en realidad se requiere acá una diversificación de las estrategias de formación a los profesores. Está probado que es más útil un acompañamiento, una especie de capacitación en el aula, pasantías de intercambio de un colegio que va bien a otro que tiene problemas para que pueda aprender ahí in situ, y grupos de interaprendizaje. O sea, no es la capacitación donde se saca al profesor y va a recibir él solito algún tipo de formación de un experto. Es estrategias que son mucho más aplicables a lo que él va a hacer en el salón de clase. En segundo lugar, para este tipo de formación diversificada, el punto clave son los formadores. Tenemos que lograr tener en cada región un núcleo de formadores claves. La primera cantera tiene que ser los mejores docentes, ¿no? Identifiquemos docentes que hacen bien las cosas, que ellos sean los que muestren a los otros lo que pueden ir haciendo. Una segunda cantera son también los capacitadores que han ido de un otro programa en los últimos 10 años, y hay unos que tienen una expertise muy importante. Y en tercer lugar, en la formación docente en servicio, necesitamos ya sistemas regionales de formación. La base tendría que ser en donde existen los institutos que se llaman pedagógicos, reconvertidos para la formación en servicio cuando han tenido una acreditación adecuada del Ministerio de Educación, y en varias regiones ellos existen. En quinto lugar tenemos el tema del currículo regional. ¿Por qué es necesario incorporar en la formación de los estudiantes capacidades que permitan capitalizar el potencial del desarrollo local y productivo? Los niños no tienen cómo ni de dónde aprender aquello que es el potencial sobre el cual van a poder operar para ir adelante. Y eso nos obliga a superar la prioridad exclusiva en lectura y matemáticas. Los niños tienen que poder expandir el conjunto de sus talentos. Y junto a eso, porque eso finalmente puede ser un documento, se trata también de que en las aulas el currículo, lo que enseña el docente, cambie. Y hay una herramienta importante que está promoviéndose en el Perú a partir del IPEVA, es la formación de lo que se llaman mapas de progreso del aprendizaje, que cada profesor tenga una herramienta con la cual sepa en qué avanza tal niño y en cuál no está avanzando y por lo tanto debe insistir más. O sea, el currículo es, sí, los diseños, pero es en el aula. Igual que los materiales, nos decía Gonzalo Ortiz de Ceballos que es fácil hacer materiales. Lo que es difícil es que lleguen y que los usen, ¿no? Lo que prueba la ciencia poca que tenemos de investigación en el Perú es que podemos tener el más lindo material, pero están guardados en las gavetas de los escritorios
o si salen no saben los profesores cómo usarlo. Por eso tiene que estar articulado a otras estrategias, si no, por más que sea fácil, de muy poco serviría. Finalmente, en gestión descentralizada, bueno, lo primero que tenemos que asumir todos es que la educación solo va a poder caminar de manera descentralizada. Es inviable pensar que el Ministerio de Educación va a poder manejar 7 millones de estudiantes y 300.000 profesores. Medidas clave para la descentralización: en primer lugar, por lo menos 20% de los funcionarios nacionales y regionales con capacitación de alto nivel en gestión pública de la educación, porque como se ha dicho hace años que no se les forma. Y ellos deben estar amarrados a un tipo de carrera, que les digan, usted por lo menos va a tener 5 años para hacer un trabajo importante, porque los hemos seleccionado bien y los hemos formado. El Ministerio de Educación nunca pidió un gerente del servicio servir, o sea, es el que menos ha estado preocupado por este tema, es algo que tenemos que revertir. Se necesita también concertar las responsabilidades específicas de cada nivel de gobierno. El Ministerio de Educación invade a veces lo que hacen las regiones lo que quiere hacer el Ministerio, las municipalidades están ahí tratando de hacer muchas cosas, pero sin una adecuada concertación. Entonces, ese es un punto clave de los próximos 5 años, concertar estas responsabilidades. En tercer lugar, sí, una reingeniería del Ministerio, pero en la lógica de su rol rector, despidiéndose de lo que es la implementación de acciones educativas, que como les digo, les corresponde más bien a las regiones. Requerimos también de que en cada región, en cada departamento, hay un modelo propio de gestión descentralizada, ¿no?, que es distinto en Iquitos que en Puno o en la gigantesca futura región de Lima. Y también es clave que los planes y presupuestos, que en realidad los dicta el Ministerio de Economía y Finanzas, sean multianuales. No es viable planificar año a año, por eso se gasta menos, por eso no hay capacidad de pago, etcétera, porque en educación tenemos que tener un plan y una ruta para los 5 años con sistemas de información descentralizados. ¿Estoy en tiempo? Sí, está perfecto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Martín, por tu una última, entonces me falta el cierre, quería esto consultarlo a gusto. Bueno, hay, y luego las veremos, hay condiciones de viabilidad de esta agenda, ¿no?, que por un lado son sociales, porque en la medida en que hay todo un movimiento, como les digo, en muchas regiones confluyendo, esa es una condición básica. Hay condiciones técnicas, porque también tenemos experiencias a escalas pequeñas y medianas, cuyo reto ahora es escalarlas. Habrá dinero y habrá recursos, porque todas las proyecciones muestran que sin mucho esfuerzo, efectivamente tendremos montos importantes en educación, pero que no sabremos a dónde podrán destinarse, a lo fácil o a lo viable. Y entonces el gran reto para mí que tenemos ya entonces para esta etapa y de cara a las nuevas autoridades es doble. Se nos decía si es que necesitamos un consenso práctico. Antes del consenso práctico yo creo que se necesita 2 cosas. Una es coraje para enfrentar estas decisiones. O sea, si no hay decisión y si no hay fuerza, vamos a seguir en una ruta inercial. Y eso a la vez requiere, por la otra cara de la moneda, de una acción ciudadana fundamental. Si los ciudadanos, seamos empresarios, expertos, padres de familia, no tenemos clara una agenda y empujamos estos temas clave y difíciles, no habrá seguramente tampoco la contraparte de decisión política y de coraje. Sobre esa base, sí creo que un consenso que especifique estas metas y estas acciones claves podría llevarnos a tener una certeza de cambios en la educación. Muchas gracias.